Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste... Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Estamos para tratar el tema la lujuria con nuestra invitada del mes, nuestra querida Marian Costa. Este programa ha sido grabado para poder tener la posibilidad de contar con nuestra invitada por sus temas de trabajo y de distancia. Así que bueno, voy con la nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y compartir con los oyentes, además de aportar recursos para la recuperación de una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática. Y aunque aquí no los vamos a usar, los pueden encontrar en nuestra página web www.fundapap.org. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Sería en los otros programas que van directo al aire, no en este que está grabado. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669 y WhatsApp o mensaje 54911-5832-0669. Si quieren pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Y aquí estamos con el equipo completo: Inés, Mónica, Norma, Miguel y quien les habla, contentos de estar nuevamente con ustedes. Nos disponemos a disfrutar de este maravilloso encuentro con una gran amiga. Saludamos también a la gente que nos escucha en este programa y que estimula nuestro trabajo. Miguel. Muy bien, gracias Mariel, gracias Normi por la apertura. Y vamos a leer la notita antes de comenzar con el programa. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Bueno, en este ciclo tan valioso que mantenemos hace ya mucho tiempo, aprender a amarnos como somos. Está con nosotros Marian, que voy a contar un poco de su historia. Marian nació en Francia en 1976. Es licenciada en literatura comparada. De su larga colaboración con Alejandro Jodorowsky nacieron 2 ensayos: La vía del tarot y Metagenealogía. Sus libros más recientes son El tarot paso a paso y Tarot para vivir, ambos publicados por Grijalbo. Experta y enseñante en simbología y psicología transgeneracional. Marian es escritora de poesía y ficción,
dramaturga para compañías de teatro y baile, cantante y performer. El punto común de todas sus actividades es investigar cómo la fantasía y la vida interactúan en los campos del arte, de la terapia y de la espiritualidad. Su pasión es bailar y cantar tango. Bienvenida, querida. Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Bueno, el tema de hoy es re fuerte, nos tiene a todos muy interesados en ver las distintas ópticas sobre el tema. Así que te damos entrada para que te largues. Hace un par de días estoy en este momento en Ibiza, donde la gente se interesa mucho a las nuevas tendencias de parejas abiertas, tantra y todas cosas que pueden tener sus grandes peligros, porque cada vez que pretendemos que la sexualidad es una cosa únicamente extática y fácil, arriesgamos caer en las garras de la sombra, ¿no? Y cuando hablo de la sombra, obviamente no estoy hablando de moralidad sexual, estoy hablando de todos las secuelas de abusos, de traumas y también de todos los periodos afectivos que pueden estar conectados con lo que llamamos deseo sexual. Entonces ahí estaba entre pura gente de poligamia, de tantrismo y tal, encarnando el eje de la integridad, no del integrismo obviamente, y tratando un poco de ponerle una especie de esqueleto al tema. Y mostré una carta de tarot que es el enamorado, se llama el enamorado, muchas veces se traduce como los enamorados, pero en realidad su nombre es l'amoureux, donde hay tres personajes abajo que podrían ser un hombre entre dos mujeres, pero de las dos mujeres hay una que podría no ser una mujer, entonces hay mucha ambigüedad y son bastante feos los personajes y tienen un juego de mano entremezclado que no se sabe si es un chico que se va con su novia y que su madre trata de retenerlo, o si es una madame que le está vendiendo una prostituta en un cliente. Es como, hay muchas interpretaciones posibles, también podrían ser un hermano y una hermana con la mamá. Bueno, y arriba hay un ángel niño, un cupido, el bebé que maneja nuestros deseos, ¿no? Al punto de tirar una flecha, y detrás del cupido está un sol enorme, del cual podríamos decir que ese sol es el enamorado o el amante con A mayúscula. Y muy interesante, el arco del cupido dibuja como si fuera una mandíbula al sol. Y entonces convierte el sol en cráneo, en calavera. Entonces la pregunta que hice fue, el ángel de nuestros deseos individuales, de la lujuria como la entendía la Iglesia católica cuando quiso volverse el elemento de dominación general y política de la sociedad, ¿no? ¿El ángel esconde el sol, el amor absoluto, o lo revela? Ah, qué bueno. Entonces defendí en esa charla con mucha fuerza, porque estaba con gente mucho más suelta, todos los aspectos en que el angelito puede esconder el sol. Y en el primer plano, la cuestión de estar en grado de pensar el deseo y la sensualidad dentro del árbol genealógico, y la necesidad que, según mi parecer, tiene cualquier ser humano de atreverse a imaginar el acto sexual que lo engendró. Que era una gran tradición en la iniciática maya. Hay calendarios de posiciones sexuales favorables para engendrar hijos según los días, ¿no? Entonces, si estamos con la cuestión de saber cuál es el mito de mi nacimiento, la primera pregunta que me tengo que atrever a hacer es, ¿cuál es la calidad de deseo, de amor, de conciencia y de satisfacción, de placer que rige mi entrada en el mundo? Al riesgo de ver que es muy... que no está a la altura de lo que yo quisiera, porque muchas veces nuestros padres son seres, no todo el mundo fue concebido dentro de una burbuja de amor, de buena relación erótica entre los dos compañeros, de querer tener a un hijo, ¿viste? Y después hablé de que dentro de las células, a nivel celular,
En el momento en que el espermatozoide, varios espermatozoides llegan al óvulo que los llama y se clavan allí, hay un momento de suspensión durante el cual no sabemos lo que acontece y el óvulo se abre a un espermatozoide en particular. Y en este momento, desde el punto de vista químico, se dispara una explosión de átomos de zinc. Que cuando se puede mirar esto por YouTube, ahora hay modelizaciones de ese proceso que llamo el orgasmo celular. Entonces es muy lindo porque como colorearon el zinc, se ve como si fuera una especie de estallido de luz. Y allí se empieza a dar lo que vamos a hacer nosotros, esos seres únicos. Entonces, ver con claridad que puede no haber habido placer o amor o conciencia o paz o nada de esas cuatro cosas dentro de mi concepción y reconocer que para que aconteciera mi concepción se tiene que dar un nivel de lujuria celular, es decir, de entusiasmo dentro de la materia al nivel microscópico, sin lo cual no sucede. No sucede. Ni sucede la fecundación, ni tiene y después lo lindo es que una vez que el espermatozoide justo, digamos, entra en el óvulo para ser tú, los demás que están todavía clavados en el óvulo se ponen a bailar con la colita y son los que hacen caer el óvulo dentro de la trompa y mientras ese movimiento sucede, acontece la demultiplicación del huevo, ¿no? En varias células. Entonces, una vez dicho esto, es decir, que tenemos que ver el trauma, tenemos que ver la insatisfacción sexual, tenemos que ver, hablé un poco de Castañeda y de la magia negra que siempre entra por el primer chakra, la dimensión donde la sexualidad a su nivel más burdo, más espeso, está conectada con el poder, porque es el gran poder que tiene la naturaleza para vehicular la creatividad divina. Entonces, dentro de la neura, dentro del trauma, dentro de los mecanismos de compensación, dentro de la ceguera de no ver las dinámicas de poder, obviamente que existe un riesgo con la lujuria, tal como con cualquier aspecto del ser humano, de dejarnos arrebatar por contenidos que no vemos. El único pecado, digamos, es dejarnos ciegamente arrebatar, porque el pecado es la mecanicidad, es caer por un lado que ni siquiera hemos elegido. Mantengo esa advertencia que es importante, porque no sé si es el caso en Argentina, pero en Europa en este momento, quizás como contrapeso a la moral habitual, estoy viendo mucha idealización del placer y sobre todo, por ejemplo, en la misma conferencia, después una mujer hizo como una práctica de tantra, ¿no? Nos hizo cerrar los ojos, muy bien, sentir la boca, el interior de la boca, todo súper, tocarnos la cara, tal. Y yo estaba entre otro conferencista, que es un amigo que quiero mucho, pero que no lo deseo ni de ninguna manera, y un árbol. Y mis manos empezaron a bailar hacia el árbol hasta que la conferencista, a 50 personas que estaban ahí con los ojos cerrados, dijo, y ahora empiecen a tocar la persona que está a vuestro lado. Y esto me heló, porque esto es de naturaleza orgiaca. Pero quien quiere hacer orgias, muy bien, yo no estoy juzgando la sexualidad de nadie. Pero dentro de la orgia, el principio que tiene que decir por qué la persona está a tu lado, le tienes que compartir tu energía sexual, si lo repensamos bien, es fundamentalmente incestuoso y abusivo. Okay. Es sexualidad por proximidad, que en realidad es una cosa que viene del trauma. Pues me empecé a tocar la muñeca con el chico como muy... pero estaba en la trampa, ¿no? Y al final, peor aún, nos pilló mirarnos a los ojos durante 5 minutos. Claro que lo sé hacer, claro que a mi edad ahora no me... Pero sentí, le voy a tener que hablar a esa chica, porque bajo el pretexto de celebrar y todo bien, estamos volviendo a retraumatizar. Me parece muy importante precisar esto. Pero justamente el conferencista de al lado dijo una cosa que me impactó mucho, que me pareció muy sabia. Dijo,
mientras menos eros, lujuria, como la vamos a ir definiendo, una persona tenga en su vida, y por lujuria entendemos hacer el amor con tu café o tu mate en la mañana, entendemos la autoadoración bajo varias de sus formas, de esa dimensión, de esa increíble oportunidad de estar encarnados dentro del precioso cuerpo humano. Entonces, mientras menos calidad de éxtasis, de amor, de cada momento que está lleno y relajado y donde se pueda saborear el néctar de la vida, que no lo sabemos hacer, o que estamos cortados de esto, o que hay una prohibición, o que nos sentimos culpables, mientras menos de esto hay en nuestra vida, decía él, mientras más sexualidad compulsiva va a entrar en nuestra vida, con todo lo que sabemos, los abusos, la pornografía. Eso me pareció la distinción, digamos, entre eros y sexualidad compulsiva, y yo veo la lujuria como pecado, más bien desde el punto de vista de la sexualidad o del gozo compulsivo, y está muy claro, creo que vamos a hablar hoy de la dimensión deliberada y de la dimensión devocional y de la dimensión sanadora de esa dimensión de la lujuria. Perfecto. Vos sabés que cuando hablabas de esta experiencia tántrica grupal, yo hice el curso de sexología hace como 30 años y había ejercicios tántricos donde había que acariciarse después de ver una película y demás. Y yo me aparté porque para mí la sexualidad es sagrada y de verdad no puedo prostituirme para dar el gusto a un curso. Y me acuerdo que puse como objeción que a mí me gustaba acostarme con quien yo eligiera, no tener que ser abusada. Y me miraron como si fuera retrógrada. Te hablo de 30 años atrás. Pero es eso mismo que vos sentiste. Y eso que amo, como taurina que soy, la sensualidad de la vida. Pero tengo que sentirla yo, si no, realmente... Pero, ¿sabes? Después de eso pensé, porque yo, claro, interpuse lo que llamo desde mi adolescencia, me quedó muy clara una noción que es la dignidad del deseo. Okay. Y que la dignidad del deseo es constituir o tener ya integrada, en mi caso, dentro de la familia bastante neurótica que tenía, esta parte no estaba dañada, la noción de que mi sí es mi sí, mi no es mi no, y mi elección es mi elección. De ahí el deseo se realiza o no se realiza, es otra historia, pero tener la dignidad y también reconocer el propio deseo, ¿no? Pero después de esa experiencia pensé, pero ¿cómo es que en la milonga puedo aceptar bailar con alguien que no me gustaría tocar? Y dije, obvio, porque está el filtro del tango. Es decir, que la dignidad del deseo tiene que ver con el objeto de tu devoción. Si bailo con un señor o con una chica que no tengo muchas ganas de tocar, pero que nos miramos con amistad y que el tango o la milonga o el vals que aparece es objeto de mi deseo, entonces vamos a triangular el deseo de bailar a través de esa música. Y lo mismo pasa con el tarot. No tendría nunca las conversaciones que tengo con las personas a quienes les leo el tarot, que esta mañana todavía haciendo una consulta estuvimos hablando de temas sexuales muy profundos con una mujer de 40 años que no conocía una hora antes. Pero está la triangulación por el tarot. Entonces, la cuestión es, ¿dónde está la triangulación entre yo, con la dignidad de mi deseo, el objeto deseado, que me desea en retorno? La lujuria tiene que ver también con esa... Me acuerdo que las primeras veces que empecé a ejercitarme con el café o con el agua a la mañana,
fue cuando conocí a don Luis Anza, que tenía una enseñanza, hablo siempre de él porque es mi maestro escondido de origen argentino y cordobés, ¿no? Pero Luis decía, abrí el cajón del refrigerador y estaba la ensalada así, moviéndose, bailando, porque quería hacer comida. La cogí era un hombre de 80 y plus, que tenía una energía sexual bellísima, pero no una seducción, era un enamorado de la vida. Claro. Y contaba cómo estaba bailando la ensalada en sus manos y que la lavó jugando ambos con el agua, y nos contaba cómo se aliñó una ensalada verde, y era una historia a la vez un cuento de princesas y príncipes y una historia erótica, era una maravilla. Fue cuando conocí a don Luis que empecé a practicar con esas cosas. Y me acuerdo que un día estaba con una taza de té o de café, no me acuerdo, saboreando el calor, el olor, y también tomándome el tiempo de no echarme encima del pobre café, y de pronto se me hizo obvio que el café me deseaba en retorno. Mira, un diálogo con la vida. Y eso es lo fundamental de la lujuria, es decir, que hasta si estamos hablando de prácticas masturbatorias de una forma u otra, que sea untarse con crema o masturbarse directamente o lo que sea, lo que estoy tocando me toca en retorno, lo que estoy deseando me desea en retorno. Puedo coger una manzana en mi mano y dejarme devorar por la manzana, en el sentido erótico, ¿no? Sí. Cuando después me atreva a comerla, el gusto no va a ser el mismo, ¿no? Yo a 30 años era una minusválida porque venía de la educación francesa, intelectual, académica, y todo se enfriaba pasando por la cabeza. Creo que hay un atrevimiento, hay un tirarse a la pileta o al agua del mar, ¿no? Y creemos que el agua va a ser fría cuando entramos en esa delicia de la vida. Y la verdad es que entramos a un espacio absolutamente delicioso, donde la vida nos desea en retorno. Don Luis decía una cosa que me rompió el corazón. Decía, el mundo entero es el cuerpo de Dios. Claro. Y me voy paseando, acariciando, descubriendo, explorando ese cuerpo inmenso, conociendo sus matices, conociendo sus olores, sus feelings, y ese cuerpo me desea, me acaricia y me ama en retorno, ¿no? Para mí esto sería como la lujuria fundamental, meterle eros a la vida, y es un paso momentáneo, porque voy a seguir hablando de ese encuentro porque sucedió curiosamente 2 días antes de reunirme con ustedes, ¿no? En un momento dado estaban todos hablando de forma muy, porque eran puros hombres, aparte de la tántrica que hizo, la única mujer que estaba a la vez pensando y siendo presente era yo, ¿no? Porque estamos todavía en patriarcado y que entonces, en general, los órganos sexuales convexos están como más legítimos para hablar de cosas. Nos vamos a demorar 2 o 3 generaciones para salir de eso. Y estaban hablando muy teórico de eros y psique, de cómo va a ser la sociedad futura, no sé qué. Y de pronto me pidieron una conclusión y yo dije, ¿cómo vamos a practicar esa vía dicha tántrica donde tenemos que abarcar todas las matices de la vida? Es decir, amar también lo que no amamos, desear también lo que espontáneamente no deseamos. Solo lo podemos hacer ejercitando el deseo. Es decir, que si mañana me peleo con una amiga que me acusa falsamente de haberle hecho un feo, y que de pronto surge una emoción negativa, y que siento la necesidad de justificarme o que empiezo a culparla en mi mente, bueno, todas esas cosas que surjan cuando hay un conflicto con alguien, ¿no? Si realmente quiero hacer el trabajo, que es mirar la energía de mi propia emoción desde el testigo y dejar que la ola de la emoción tenga su juego entero y vuelva a bajar. ¿Cómo voy a hacer para desengancharme de la dimensión compulsiva y entrar en lujuria verdadera con esto? Voy a tener que aprender a hacer el amor con mis contenidos más desagradables,
cómo aprendemos a reconectar con una pareja desde el punto de vista íntimo, aunque estemos pasando por conflictos, por momentos de indiferencia, etc. Los pasos son, primero, acepto que me interesa. Segundo, acepto acercarme con amistad. 3, voy a tratar de tocarlo y de dejar que me toque. Voy a entrar en una conexión sensual, encarnada, porque me interesa es mental, amistad es emocional. Y después voy a dejarme sentir las matices de esa cosa. Y de ahí entro en un espacio donde puedo estar de acuerdo para desear surfear la ola de tristeza, de decepción, de rabia, de lo que sea. Así es, tal cual. Y acá tenemos 2 deseos de hablar, así que empecemos con Miguel. Bien, bueno, primero, Marian, gracias por cómo abriste. Entraste con una carta, ¿no? Con los enamorados, que ya es una carta que abre, ¿no? Y cuando me preparé un poquito, sabiendo que ibas a estar, entonces recurrí al tarot. Y yo no le entré al enamorado. Yo te digo qué carta me fui directa, así de cabeza. Sí, ya sabés, me fui al diablo, ¿no? Me fui al diablo directo. Y bueno, que nos comentaras un poquito sobre esa carta, donde para mí está muy ligada a la lujuria. Y ahora me agarro un poquitito de lo que venías diciendo, ¿no? Sobre todo como de tu apertura y también esto del tango, ¿no? Del cuerpo. Y esta distinción que podemos hacerle tal vez al cuerpo y a la carne, ¿no? Porque el cuerpo tiene forma, pero la carne no. El cuerpo desea y la carne es débil, dice el dicho popular, ¿no? Y en esa carne débil que también es como indómita, anárquica, la carne al no tener esa forma del cuerpo, no tiene distancia, es en ese deseo donde tal vez uno pueda caer más en la lujuria, ¿no? Y como, bueno, la espalda en algún momento cambia de nombre, ¿no? Se llama de otra manera, la lujuria también en algún momento cambia, porque podemos decir, bueno, hay lujuria buena y lujuria mala, hay una lujuria que está buena y otra no. La lujuria y el deseo y la carne y el cuerpo y cómo se viven, ¿no? La experiencia que tengamos cada uno con ellas. Entonces por eso también tomé mucho la carta del diablo, porque es a qué cosas quedamos pegados, ¿no? En los cuerpecitos de esas 2 personas que están ante el diablo tienen colitas, y esas colitas son como algo lujurioso, ¿no? Es un exceso de cola tener una colita larga. Y entonces digo, qué fuerte que son estas cartas. No se me hubiera ocurrido, yo me iba más por el lado libidinoso, ¿no? Del diablo. No hubiera entrado por los enamorados. Pero bueno, gracias por tu apertura en los enamorados. En realidad, hay 3 cartas que describen el proceso de la lujuria. Uno es el enamorado, porque sin eros no puede haber sexualidad en el ser humano. Todo empieza desde un punto de vista de tacto, conexión, elección. Es como una especie de bola de la cual en un momento dado emerge el diablo, que sería la segunda carta. Y el diablo es interesante. La tradición pre-neurología nos decía la carne es débil. Lo que sabemos ahora es que es el cerebro el que es débil. Claro. Porque en realidad es la diferenciación en el cerebro. Ahora no tengo preparados los neurotransmisores, pero quizás alguien lo sepa mejor que yo. Hay una parte del cerebro que a través de ciertos neurotransmisores está buscando gratificación inmediata. Claro. Y hay la posibilidad de construir voluntariamente una disciplina para crear cosas que nos den una gratificación duradera. Es todo el trabajo sobre la resistencia frente a la creatividad, todo el trabajo entre disciplina y pereza, todo el trabajo sobre construir una sexualidad consciente y voluntaria
contra el actual riesgo muy fuerte de dejarse arrebatar por la adictividad de la pornografía, hoy se lee, se ve en términos no de carne débil, sino de que el cerebro está muy susceptible a la producción de ciertas sustancias. Quizás Mónica sepa esto, la doctora. Yo sí, levanté la mano por eso. Dale. Cuéntanos. Está Mariel primero. No, Perdón. pero esto es puntual. Bueno. Sí, donde se produce todo eso es en la amígdala del hipocampo, el cerebro, la zona. Y es la descarga de dopamina, eso es lo que, y oxitocina, que es la oxitocina es lo que segrega la madre en el amamantamiento, que Claro. es la empatía, digamos, ¿no? Con el otro. O sea, es como necesito estar pegada al otro. Y la dopamina es la que produce la excitación y además la segregación de dopamina es lo que produce la compulsión. Si no se deja de segregar dopamina, seguimos y seguimos y seguimos de una manera compulsiva, que solamente se calma por ahí dando un sedante, pero la persona no sabe calmarse. Es lo que sucede en los adictos con la dosis, ¿no es cierto? O sea, yo estoy en abstinencia y segrego una cantidad de dopamina tan grande que estoy desesperado. Eso sucede, o sea, más o menos, no sé, así se puede entender, ¿no? Sí, perfecto, gracias. No, Muchas por gracias favor. por venir con información acertada frente a mi discurso así medio desencadenado. Gracias a Entonces, ustedes. desde el punto de... Es muy importante, porque el diablo nos muestra algo. Nos podemos dejar encadenar. Nuestra naturaleza profunda es dejarnos encadenar. Entonces, tú dices que los personajes tienen cola, pero puede ser que sea la cuerda que tienen en el cuello que También. esté colgando por detrás. Hay una ambigüedad en el diablo. Están los dos con una cuerda en el cuello que se tienen a amarrar en el pedestal del diablo, y por atrás está colgando algo que sería el final de la cuerda o que sería una cola. No sabemos si es un artificio o si es la animalidad fundamental del ser humano. Y yo cuando veo la carta del diablo, veo una cosa muy iniciática. Uno, recuérdate que el diablo, que es número 15 en el tarot, viene después de templanza, Sí, claro. del ángel de templanza, que es el 14. Es decir, que la templanza, para crecer, tiene que caer al sótano del diablo. Entonces, si tomamos el diablo dentro de su espacio iniciático, de su puesto iniciático en la numerología del tarot, el diablo corresponde a una noción espiritual muy conocida. Voy a utilizar al señor Gurdjieff, que es mi gran referencia, aparte de mi propio maestro espiritual Arnaud Desjardins, que estuvo en los grupos Gurdjieff los 10 o 15 primeros años de su aprendizaje, con Madame de Salzman, con Henri Tracol, etc. Sí. Entonces, es una escuela espiritual que está muy presente en mi formación. El señor Gurdjieff dice, para salir de la cárcel tenemos que conocer la cárcel. Sí. Y el diablo es esto. Si no he nunca sentido el push de la dopamina, sea haciendo el doom scrolling en el Instagram, sea que me estoy acostando y quiero leer un libro que está en mi ordenador y me pongo en la boludez de Netflix, sea ese pedacito de chocolate de más que no hubiera tenido que comer. Bueno, todos sabemos, no necesito explicar. Si no conozco esta parte, no puedo trabajar. Gracias. Y entonces no puedo elegir encadenarme a una disciplina, una alquimia sexual con una persona en particular, una forma de creatividad que voy repitiendo un día tras de otro, lo que sea, una práctica espiritual. Entonces, el diablo para mí es, de todas maneras, vamos a tener que encadenarlo. O como Ulises al mástil para no escuchar las penas, o dejarnos encadenar como boludos por la dopamina y vivir en esa sociedad dopaminérgica que es la que estamos viviendo en este momento.
Todo está hecho para producirnos compulsión, eso lo sabemos. Mónica, párame si me estoy equivocando, No, pero no, no, mi está perfecto. experiencia es que la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad duradera, justamente va a depender de mi disciplina, porque haciendo deporte de forma regular pero no excesiva, voy a mantener niveles de serotonina. Consumiendo azúcares lentos pero no azúcares rápidos, voy a mantener mi nivel de serotonina. Es decir, que la serotonina es un neurotransmisor que viene del equilibrio que me impongo Claro. resistiendo al llamado de la dopamina. ¿Voy bien, doctora? Sí. Lo que pasa es que buscamos continuamente segregar dopamina. Como vos decís Netflix, decís películas pornográficas, decís todo lo que hace que se segregue y se busque cada vez más. Entonces la serotonina baja y después cuando tenés abstinencia tenés una depresión terrible. Claro, tal cual. Mariel, te ha tocado. Gracias. Yo me quedé muy impactada con esto que dijiste al principio, Mariam, ¿no? Sobre la concepción, ¿no? Que somos engendrados y se fecunda un espermatozoide en particular, ¿no? No cualquiera. Y a partir de ahí hay como una explosión de zinc. Y digo, entiendo que funciona igual que en el enamoramiento, ¿no? Nosotros no nos enamoramos de cualquiera, nos enamoramos de quien químicamente, o sea, podríamos llegar a continuar la especie. Ahora, cuando nos enamoramos de esa persona, se produce lo mismo, ¿no? Se produce esto que estaban hablando recién, esta explosión de neurotransmisores que nos cambia la visión del mundo y nos deja en un estado, no sé si lujurioso es la palabra, pero como muy tendiente a eso, ¿no? Y estaba pensando que, bueno, que por ahí es complicado el límite, porque la poética del sexo generalmente es políticamente incorrecta, ¿no? O sea, los juegos de poder, los cambios de papeles, las manipulaciones seductoras, en algún punto le dan alas a la sexualidad, ¿no? Y en base a esto que decías de sentirse deseado por la ensalada, ¿no? Que me pareció hermoso. Creo que tiene que ver con el erotismo, ¿no? Que en realidad el erotismo es la sexualidad transformada por la imaginación humana. Somos la única especie viva que puede excitarse o disfrutar más pensando en algo que por ahí llevándolo a cabo, ¿no? Bueno, no sabemos el cerebro de los delfines. Porque los delfines tienen una sexualidad bastante independiente de los periodos de celos, conocen el acoso, que es una cosa interesante, en la experimentación horrible, pero a la vez muy importante que hizo John Neely, fue muy claro que había delfines machos que estaban tratando de seducir humanas hembras. Entonces no sabemos realmente, pero digamos que sí, parece que haya una conexión entre el tamaño del neocórtex, que es 2 metros cuadrados en los humanos más o menos como en los delfines justamente, y la dimensión ¿cómo decir?, de que el sexo, la sexualidad, el deseo, tiene una resonancia con la complejidad cortical. ¿Doctora? Sí, está muy bien. Estamos bien, ¿no? Entonces, yo quisiera decir algo sobre el entusiasmo del momento del enamoramiento, porque por eso también estaba hablando de la carta del enamorado. De la misma manera que en el diablo reconocemos el hecho del encadenamiento, que para mí me parece ser una cosa fundamental, en el enamorado reconocemos la dimensión profundamente misteriosa del principio de elección. Porque en realidad no sabemos, y hasta los neurólogos más especializados, no te puedes decir por qué eliges a alguien, porque a 75 años te puedes volver a enamorar, y a 90. Sí, claro. En un momento de tu vida, o a 80. Estamos cerca. No sé si a 105. Pero he visto personas, por lo menos hasta de mi experiencia, he presenciado personas hasta sus 70 años, 70 y 80, que se volvían a enamorar. Y entonces a enamorar con deseo de intimidad, con la gran claridad de que no iban a producir carne humana a través de ese enamoramiento. Entonces, hay una dimensión que es muy misteriosa de
de cómo nos elegimos los unos a los demás. Si es totalmente química, si es darwiniana o si hay un propósito de otra naturaleza. Quisiera aquí aprovechar lo que voy a decir en un minuto para hacer un homenaje a una persona que fue fundamental en mi vida, sin quien no estaríamos juntos y juntas en este momento, y que falleció en noviembre pasado, que fue mi inmensa amiga y hermana Sandra Guida, que dejó su cuerpo y estamos todos echándola de menos, pero estoy segura y estoy sintiendo que ella baila y canta en los cielos. Y me acuerdo que en un determinado momento, hace más o menos 8 años, cuando estamos las dos pasando por ese umbral de los 48 a 50, ¿no? Sandra me dijo algo diciendo, bueno, ya que salimos de la tiranía hormonal, y me encantó esa frase, me quedó la noción de mirar a la juventud como tiranía hormonal, ¿no? Pero justo después de haberme contado esto, Sandra justamente se volvió a enamorar perdidamente de su pareja, que fue el gran amor de su vida, Walter Rinavera, que saludo a través de este programa. Y una de las cosas que me encanta de cuando miro su vida es saber que ha sido perdidamente amada y ha amado perdidamente, y en una pareja que tenía una energía de pareja muy hermosa en esos años que iban a ser los últimos de su vida, ¿no? Más allá de la tiranía hormonal. Entonces, si hablamos de más allá de la tiranía hormonal, para seguir hablando de lo del tarot, tenemos el número 6, el Eros y sus elecciones. Tenemos el encadenamiento no de la carne débil, sino del cerebro débil en el diablo. Y después tenemos esa cosa que surge después o más allá de la tiranía hormonal, que sería el Eros o la lujuria sagrada, podríamos decir, que es la carta 20, la del juicio, donde al revés del enamorado vemos un ángel vestido y no desnudo, adulto y no niño, que esta vez se confunde con la emanación luminosa. Entonces es un deseo que es un deseo divino, y al revés los seres humanos abajo están desnudos, en su plena desnudez humana, rezando, mirándose, y entre la mujer y el hombre, que muy claramente son una mujer y un hombre, nace de espalda un ser color azul, que puede ser de carne o de espíritu. Sí. Y cuando la carta del juicio habla, muchas veces decimos en el vocabulario tarológico, de un deseo irresistible. Y me hizo pensar mucho en la tapicería, ¿se dice? La tapicería de la dama con el unicornio, que está en el Museo de Cluny. El unicornio, sí, tal cual. Sí. 6 tapicerías. Y las 5 primeras, que tienen mucho que ver con ese trabajo de la lujuria cotidiana, podríamos decir, tienen que ver con los 5 sentidos. La vista, el oído, con la música, la comida, etcétera, etcétera. Y en la sexta tapicería, la dama devuelve todas las joyas a una cajita de madera, sí, a un baúl, a un cofre, y está dentro de una carpa que dice: a mi único deseo. Entonces es muy hermoso, porque yo creo que la forma en que la lujuria se culpó como pecado es cuando no nos lleva al único deseo, que es el deseo de ser, de confundirnos con la totalidad, que es el deseo de ser en vez de tener, ¿no? Exactamente. Sino que la multiplicidad de los deseos y su cumplimiento, en realidad, qué sé yo si el jefe me desea, ¿viste? Pero decido cumplirlo, decido vivir dentro del anhelo de que el café me diga: amor mío, me pones cachondo, ¿no? ¿Viste? Entonces, vivir dentro del anhelo, vivir dentro de esa frustración que se vuelve un cuento de deseo mutuo, me lleva a reconocer el único deseo que hace que me podría deshacer de todo. Y esto es el juicio del tarot, es
el nacimiento de una conciencia unificada. Veo que Norma levantó la mano y Mónica también. Voy a caer el pico y escuchar a mis amadas mujeres horizontes. Te redondeo esto, que el juicio, además, es el no juicio del Estado elevado. Tal cual, desaparece la lujuria como castigo, como pecado, como pasa a ser una celebración, ¿no? Absolutamente. Mónica, disculpa. Sí, no, bueno, esto venía antes, vos hablabas de la concepción, ¿no es cierto? Esa cantidad de estallidos que hay, pero hay una pregunta para hacer. ¿Es el espermatozoide más fuerte el que... No, pero una pregunta. ¿Que fecunda o es una elección del óvulo también? El mito del ejército de espermatozoides eso es patriarcal totalmente. Entre ellos para conquistar la fortaleza es una pelotudez darwiniana del siglo pasado que va directo a la basura. La ciencia de hoy dice que mínimo 30% de los espermatozoides son como el pelotón del ciclismo, es decir, que no están concebidos para concebir, están para... Entonces, el masculino está organizado no en términos de competición, sino de competencia, sino de solidaridad. Y 2, hay un recorrido iniciático que hacer dentro de un medio que es extranjero, que tiene varias trampas y tal, que es todo ese laberinto del interior femenino. Entonces el óvulo, y eso es un hecho científico, manda mensajes químicos que está informando a los espermatozoides mientras se están trepando por todos esos pisos del maravilloso aparato reproductor de la mujer, diciendo, hola chicos, pueden entrar los que tienen el chaleco azul, también pueden entrar los que tienen el popcorn en la mano, no sé qué, no material genético, es decir, no los más aptos, sino los más afines, compatibles, sí. Y allí es el misterio, se clavan 6, 7, 8 que podrían entrar, ¿no? Como el carnet de baile, ¿no? Ok, estoy de acuerdo para tenerlos a ustedes 8. Y uno, en una forma que no podemos describir científicamente todavía, no es que gana, es que hay una negociación que se hace donde entre el espermatozoide y el óvulo, no sabemos cuál, se produce la abertura. Y yo diría que esa abertura que se produce, esa elección final entre los que lograron llegar al óvulo, es de la misma naturaleza de misterio que la flecha del Cupido. Claro. Alguien tira la flecha, pero no podemos decir ni decidir por el momento. Espero que la ciencia no los comprueba. Sí. Pero hay que acabar de una vez con la pelotudez del mito darwiniano. Eso ya fue, basta. Eso es lo que quería hacer yo, porque no era una pregunta a vos, era una pregunta a la audiencia. No aclaré. No, la que me equivoqué soy yo. Quería decir eso justamente, de que eso darwiniano y eso patriarcal y todo eso es una estupidez, porque ese punto, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, es una situación que podemos decir misteriosa, que podemos decir sagrada, que podemos decir la mano de Dios, no sé, pero es el óvulo el que se abre a ese espermatozoide. No es el espermatozoide el más exitoso, el más piola, el más divino, ¿no? Sino es el óvulo el que de pronto hace algo mágico, no sé, que permite que ese espermatozoide sea el elegido. Así es como responder a mirada y cabeceo. Es muy tanguero el proceso, en realidad. Claro, es como ven. Pero creo que ahí estamos tocando una cosa importante, Mónica. Estamos tocando la tendencia de confirmación que existió en la ciencia moderna en el último siglo y medio, y eso ya lo sabemos ahora, es una cosa estudiada, que los científicos buscan confirmación de unas hipótesis que a veces son hipótesis inconscientes. Y obviamente, en términos de sexualidad, fecundación femenino y masculino, fue uno de los dominios más retrógrados, donde la tendencia de confirmación, no sé cómo se dice, confirmation bias en inglés, fue la más tremenda.
Entonces, perdón por haber tomado la pregunta, por mí soy No, demasiado no, porque yo habladora. no me expliqué bien, no te preocupes, además la explicaste re bien. Yo quería hacer un comentario de cómo Venus es quien se abre a Marte, ¿no? Venus es la que categoriza la atracción de Marte y define, y entonces Marte puede entrar. Recuerdo siempre cuando Caruti decía que hay muy pocos Venus y Marte como pareja, que hay muchas Venus-Saturno y Marte-Luna. Y es buenísima esta comparación porque en el caso de Marte-Luna, la Luna se cierra y no lo deja entrar. Y en el caso de Venus-Saturno, Saturno juzga como pecado ese acto de amor, de sensualidad venusina. Entonces, estamos acá viendo qué maravilla que es, digamos, el espíritu de la sexualidad sagrada, porque se pronuncia de un modo irresistible, como el juicio. En cambio, la sexualidad compulsiva, que es la que prima en la sociedad, es producto del avasallamiento o del sometimiento, ¿no? Y acá hay algo fundamental en el trabajo de Eros. Bueno, eso quería agregar. Norma. Sí, no sé si los saco de contexto, ¿no? Pero antes de que empezáramos la grabación, yo comenté de que yo no tengo lujuria ni tuve lujuria. Y me quedé pensando en eso. Y yo digo, porque yo todo lo paso por mí, ¿no? Todo lo que escucho y todo lo que... Especialmente, porque Mariel te dejó en duda tu afirmación. Claro, por eso Mariel me dijo, ¿y será verdad que no tenés lujuria o que no has tenido? Y yo digo, ¿cuánto influyó la educación tan rígida que tuve, donde la relación sexual era un pecado gravísimo? Y yo estuve 6 años y medio de novia y me casé virgen, que siempre dije, no sé para qué, porque yo después nunca pude disfrutar de una relación sexual, porque era pecado, era una cosa tremenda. Entonces siempre fui muy cerrada a eso, a gozar o a permitirme sentir. Ahora, cuando vos hablabas de cuando uno escucha música, yo, por ejemplo, cuando escucho uno de los tantos temas, el de la ópera Turandot, en la parte donde dice al alma vincerá, yo ahí siento todo un escalofrío, se me eriza la piel. Erotismo puro. Y yo digo, esto debe ser un orgasmo. Lo que yo no he podido sentir con mi marido, esto debe ser lo que yo siento. O con otras, y con respecto a, por ejemplo, a mis hijos, estos 2 hijos que yo tengo fueron buscados por mí. No fueron de casualidad ni por un accidente. Fueron buscados porque decía que esos hijos pudieran disfrutar de su sexualidad y que la disfrutan. O sea, voy a seguir pensando por ahí en mi lujuria cuando me preparo un plato de comida y veo los colores. Y así. Veo los colores, viste, que combinen, que me entre por los ojos primero esa comida. Y de sentarme a comer sola en una bandeja, porque yo me armo mi comida, porque yo vivo sola hace ya 20 años, desde que murió mi marido, y le doy el espacio a cada cosa que hago para mí. Eso es lujuria pura. Por eso, la pregunta de Mariel, que me dijo, ¿seguro que vos no tenés lujuria? Y ahora con esto que estoy escuchando de todas ustedes... Ay, Normita, que Dios te perdone, mira. Sí.
Bueno, No, pero estás tocando algo muy importante. Creo que cuando un niño, una niña se desarrolla de forma sana, sabemos que alrededor de los 3 años empieza un periodo perfectamente querido por el desarrollo espontáneo del cuerpo humano, donde el niño o la niña explora su potencial orgásmico y que es una de las cosas que ayuda a terminar de integrar la conexión que después se va a poder deconectar en una sexualidad más ampliada, pero entre el orgasmo y la capacidad ¿cómo se dice? De cerrar la columna de extensión. ¿Y cuál es el contrario de extensión? Flexión. Contracción. Flexión. Entonces, esto ya dentro de una casa donde el sexo está prohibido, o puede caer en olvido, en amnesia, o puede claro. no acontecer. A la Y represión, después, quedar sellada por la represión. Y después entra la fase de latencia, que Freud describió muy bien, y después vuelve la segunda fase, que va con el comienzo del despertar hormonal, donde normalmente la masturbación vuelve como ejercicio perfectamente sano de autoconocimiento, y también en el caso de la mujer, ejercitando, porque la musculatura uterina poco a poco entra en movimiento. Entonces también tiene una dimensión muy importante, porque un orgasmo, digamos, de cierta calidad de vibración pone en marcha el músculo uterino y entonces ayuda de forma futura en el parto, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una locura imaginar. Entonces, lógicamente, un ser humano que no haya sido, digamos, reprimido por la sociedad y la cultura, va a tener como principio básico de la mismísima noción de placer ese centro físico de su cuerpo. Claro. Lo que sucede es que por la locura de las religiones que quisieron manejar el ser humano y entonces no culparon la inteligencia divina, no culparon el amor divino, ni siquiera culparon la gran vida, porque de cierta manera hay una exaltación de construir monumentos, etcétera, pero la creatividad tal como se encarna dentro del bajo vientre de los seres humanos, por alguna razón fue diabolizada. Entonces es muy lindo lo que tú estás describiendo, Norma, porque haces al revés, como que recuperas esa intensidad de placer vital que en realidad conoces muy bien. Cuando te conocemos, eres una bomba de éxtasis vital y la estás como devolviendo a su lugar. Tal cual. Y es decir, una vez la abuela Margarita de Jalisco, también, que también se fue de ese mundo hace 2 años, me dijo una cosa que me quedó siempre. Me dijo, la menopausa sirve a que los ovarios y el útero sirvan para producir conciencia y ya no conciencia encarnada. Entonces, a pesar de lo que dice la medicina, que los ovarios involucionan, que el útero te lo pueden quitar porque ya no están moviéndose no sé qué, yo sigo teniéndoles una gran adoración a esos órganos y tengo a devolverles la experiencia, ¿viste? Ahora si me tomo mi cafecito así, se lo devuelvo al centro de mi cuerpo, como que vengo a alimentar con esos aliados de afuera el centro de mi cuerpo, agradeciéndolo por existir, porque de una manera u otra, en un sueño, en la pequeña infancia, habrán vibrado como tienen que vibrar esos órganos, ¿no? Pero esa interdependencia y esa dimensión de templo del centro, del centro genital del ser humano, me parece muy importante dentro de esa noción de dignidad de la lujuria. Y después, si mi lujuria es ver volar a una mariposa, pero puedo tener un hilo invisible que conecta el vuelo de la mariposa a mi cuello uterino. Sí. Aunque los doctores me digan que ese útero es una vieja esponja que no sirve para nada. Que se jodan. Que se jodan los boludos. Yo te quiero agregar que cuando la mujer está menopáusica, o sea, eso que dicen que se seca, que ya no sirve, los indios cheroquis, cuando las mujeres tenían menopausia, las ponían después en el Congreso, en el Congreso de los Sabios,
entraban las mujeres que ya habían perdido su menstruación, porque estaban, como decís vos, creando conciencia de sabiduría. Y como decía Simón de Beauvoir, en la mitad de la vida las mujeres hacen una elección. O empiezan a morir o comienzan a vivir en la dimensión de conciencia. Y es así, es así. Miguel, tú estás ahora. Sí, yo voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Porque me quedé con lo de los óvulos y los espermas, y enseguida me apareció una imagen, ¿no? Como la imagen de Cupido, ¿no? Es la versión de Ero romana, que Cupido tiraba las flechas, las arrojaba, no estaban dirigidas, ¿no? Es como que al que le toca, la suerte es loca. Entonces, en esto del enamoramiento, entonces veía las flechas como espermas, ¿no? Todos tirados, y dónde caían, y un óvulo que se abría, que era la que lo recibía. Como también sucede en la arquería zen, ¿no? En la arquería zen es flecha y centro. ¿Es la flecha que acierta o es el centro que busca la flecha, ¿no? Sí. Estas dos posiciones, estas miradas. Y cómo... ¿no? Me encanta lo que decís porque son Seguro. diferentes ejemplos de lo mismo que estamos hablando en todo el programa. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, nosotros entendemos, ¿no? Un poquito esto de que... Y los símbolos dicen tanto, ¿no? Y esto de lo que estoy hablando es algo simbólico, una representación gráfica de algo que nos trae lo que sabemos como arquetipo. Estamos hablando de arquetipos, el arquetipo del enamorado, cómo nos enamoramos y qué pasa, qué tan improductivos nos volvemos cuando nos enamoramos. Somos inservibles porque estamos al servicio solamente de esa creencia del amor que todavía no es amor. Después nos vamos a dar cuenta que el amor es otra cosa, no es esa flecha es el comienzo, ¿sí? Y otra de las cosas que me surgió fue también como llamar las cosas por su nombre, ¿no? La lujuria es lujuria. Al pan, pan y al vino, vino. Ahora que después, una vez que entramos en la lujuria, vivimos de una manera lujuriosa, tal vez una etapa, se construye el disfrute, se construye... un eros sagrado. Exacto, pero que... porque si no le vamos a cambiar el nombre a la lujuria, como decía, ¿no? La espalda donde cambia el nombre, le vamos a cambiar el nombre a la lujuria, donde ya no es lujuria. Entonces no estamos tratando la lujuria. Tratar la lujuria es decir, ese lugar desenfrenado que lo relacionamos a lo erótico, a lo sexual, que en realidad habría que relacionarlo más a lo erótico y no a lo sexual, no a la sexualidad. Pero también hay lujuria en la comida. Porque esa parte que estabas... también hay lujuria en el dinero, en lo material. Claro. ¿En cuántos lugares ponemos lujuria donde, como decían... En español es exceso, ¿no? La lujuria, porque en francés es específicamente luxure, es realmente como estar orientados hacia el gozo. Pero en castellano lujuria habla de exceso. Así es. Entonces ahí estamos fuera del conocernos a nosotros mismos, porque en el templo de Delfi dice, conócete a ti mismo, nada de más. Es el que está de más en la lujuria, obviamente en el sentido... Es interesante ver que los idiomas son diferentes. Yo me estaba enfocando a la definición francesa, que es estar orientados hacia la dimensión deliciosa de las cosas, extática, y con el riesgo de perderse, digamos. Pero obviamente si hablamos de exceso como tal, no hay ni debate. El exceso nos mata en un momento dado. En castellano viene de luxus, que es lujo, abundancia. Lujo, abundancia, sí. Y esto es muy interesante porque cuando hay abundancia, se perdió la exquisitez de la justa medida, ¿no? Y realmente ahí hay un exceso, hay una desmesura que empobrece el verdadero espíritu del gozo sagrado. Es muy interesante porque, viste, en inglés, por ejemplo, es lechery, que es como carnalidad, está muy conectado con
volver a las cosas de la carne. Entonces yo me iba por ese camino en el sentido de obviamente decir, se puede divinizar una atención continua hacia la dimensión carnal, porque en realidad es lo único que vamos a conocer como entidad separada con nombre y forma, nos conocemos a través de la dimensión carnal. Me parece muy interesante que tengamos ese doble sentido, porque hasta los pecados no se ven de la misma forma según qué idioma hablamos. Puro, tal cual, qué bueno. Mariel. Bueno, yo ya me quedé un poquito atrás porque esto era un poquito en relación a lo que había dicho Normi, ¿no? Pero recordaba que Perel dice, dale a una mujer un nuevo hombre y no va a necesitar hormonas, ¿no? Porque un nuevo hombre es una nueva historia de sí misma, ¿no? Claro. Y en realidad las mujeres, por lo general, dentro de las relaciones o en el matrimonio, hacen más lo que valoran que lo que desean, ¿no? Cuando una mujer se encuentra con lo que desea, en realidad, bueno, tiene que ver justamente por ahí con este lugar más íntimo, más de gozo, ¿no? Porque la sexualidad, muy en línea con lo que había dicho antes Marian, la sexualidad femenina es narcisista, que es más narcisista que la del hombre, que es lo opuesto al rol que ocupa en la sociedad, que es completamente altruista, ¿no? La mujer es cuidadora, y cuando la mujer está cuidando, está amando, pero no está deseando. El deseo tiene que ver con otra cosa, ¿no? El deseo tiene más que ver con el misterio. Entonces, y con ponerlo sobre sí misma, con un encuentro sobre sí misma, con lo cual me parece que cuando Inés te estaba diciendo que lo que estás haciendo es pura lujuria, estaba poniendo mucha luz, ¿no? En esto, porque es por ahí. Bueno, así es. Gracias, Mariel, gracias. No Qué sé si interesante, con qué esto de- aportes tan interesantes han hecho todos. La verdad es un placer estar aquí. Es puro gozo estático. Puedo hablar de una pequeña cosa porque aquí estoy en una nueva casa donde una amiga me propuso compartir con ella en Ibiza. Tengo un cuartito monacal, un mini baño, y ayer empecé a jardinar, cosa que nunca hago. Y hay un rosal muy lindo en el jardín de aquí, pero que había secado la mitad de sus ramas por el calor y también porque nadie lo poda. Entonces empecé a hacer mucho trabajo de jardín ayer, sacar lianas, sacar yuyos, podar el rosal, etcétera, etcétera, que es un trabajo de cuidado, que es esa dimensión, como dijiste, Mariel, femenina del cuidado, ¿no? Pero me doy cuenta que a esa altura justamente de la mujer que ya no sangra, hay una unión entre éxtasis deseante y cuidado. Creo que se puede lograr poco a poco. Quizás tiene que ver con una evolución del femenino. Entiendo que cuando estamos tragadas en el cuidado e identificadas al cuidado, nos alejamos de la fuente deseante del yo deseo, que está muy cerca del yo soy. Pero una vez que entremos en esa relación de lujuria con la mismísima vida, de estar todo el tiempo haciendo el amor con la textura vital del universo, entonces lo que cuido es mi propio cuerpo, es como una autoexaltación, es un lujo podar un rosal. Mi amiga que está aquí, que tiene un hijito de 4 años, me decía, pero no estás parando de trabajar, déjalo. Y decía, no, estaba en estado de éxtasis, podando, cortando, tirando ramas, dejándole espacio al naranjo para que pueda florecer más, embriagándome de su olor. Creo que el femenino es esa capacidad de llegar a un éxtasis donde cuidado del otro y exaltación devocional del propio deseo pueden en un momento, creo que la incansabilidad tiene que ver con esto. Perdón por opinar, No, pero... estoy de pero está muy acuerdo, bien. y vos sabés que Totalmente. quería agregar que en el esoterismo el sexo es el gran agente mágico y está directamente relacionado con lo femenino. Tal es así que la resurrección de Cristo
es recibida por las mujeres. Esto significa esa entidad erótica sagrada que como diviniza el sí mismo, ¿no? Ese ser esencial que une a lo humano. O sea, la mujer, gracias a esto que decía Mariel, que vos completaste, es la que está capacitada naturalmente. Y el hombre es el que tiene que aprender a desplegar ese femenino interno, que lo tiene, y hay muchos hombres que están, entre ellos aquí presente, que están trabajando constantemente con esta dimensión tan anulada por el patriarcado por milenios, ¿no? Como dicen los místicos, el tercer milenio o es místico o no es nada. Y místico, misterio, mágico, tiene que ver con esa dimensión oculta a descubrir. Saturninamente, les cuento que nos quedan 5 minutitos como para aprovechar. Esperen que les cuento. 6 minutitos nos quedan. Pero yo quería, a raíz de lo que surgió esto, ¿no? De lo masculino y lo femenino. En la época del matriarcado, la tierra era lo importante. Cuando surge lo agropecuario, la agronomía, la semilla pasa a ser lo importante. Entonces el patriarcado es la semilla, en un momento es la madre tierra la que contiene y fertiliza. Y después se cambió totalmente, como si fuera una moda, ¿no? La semilla. Como si fuera un paradigma. Entonces vino y dijo, es la semilla lo que importa. Es donde, porque sin semilla, por más que haya tierra, no tenemos fruto. Para mí, en lo personal, en lo que voy a decir de mi trabajo, Inés, semilla y tierra es unidad, semilla y tierra Claro. es naturaleza, semilla y tierra es amor, no se pueden separar. Patriarcado y matriarcado son dos opuestos. Son dos opuestos. No existe uno sin el otro. Tierra y semilla, tenemos una flor. Una flor es lo que nos une. Una flor es lo que une el alma, el cuerpo y el espíritu. No puedo verlo de otra manera. No me sale. No me sale. Qué bueno, qué bueno. Pensemos que las flores representan la espiritualidad de la materia orgánica, ¿no? Así que... Hay una cosita más, me vino ahora con dijiste flores. Las flores son hermafroditas, muchas flores son hermafroditas. ¿Sí? Contienen los dos sexos. Y nosotros en esto de la lujuria decimos, bueno, lo masculino y lo femenino, o lo femenino, masculino, masculino, que hoy lo podemos incorporar, pero en lo hermafrodita está el todo. En la flor... Para el hermafrodita vamos a la carta del mundo, ¿no? Que está todo junto allí. O sea que la búsqueda de la unidad integrada, ¿no? Es este gozo estático de Eros. Me parece que es una buena conclusión de lo que hemos hablado. Yo pensaba que el pecado mayor para la Iglesia era no fornicar. Después lo cambiaron por no cometer actos impuros, más modernos. Pero no fornicar, no fornicar, en realidad es un sexo abusivo, no es hacer el amor. Y durante milenios, a partir de San Agustín, que amo porque me encanta su obra, pero fue un hombre promiscuo que después condenó el eros como cosa global. Pero descubrir el amor es otra cosa, es una mirada integradora que Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz o Francisco de Asís y Clara de Asís tuvieron muy en cuenta en su proceso espiritual. Así que estamos disfrutando de este Eros en este programa. Si querés hacer un cierre,
una conclusión chiquita. Creo que podemos pensar en términos de, en cualquier momento tengo el lujo de la vida a mi disposición y hay por lo menos una cosa deliciosa que me puedo permitir. Si no pido un lujo que no tengo, que sería lujuria, ¿no? Querer consumir un lujo externo, y si me quedo con el gozo extático de lo que está a mi alcance, estoy acumulando una fuerza de placer de vivir que en el momento en que las circunstancias se vuelvan contrarias y que yo me encuentre en un desafío, en un duelo, en un momento en que llega una ola energética que se presenta como amenaza, estoy dispuesto a pasar también por esa cara de la realidad. Yo creo que la dimensión del eros en la vida cotidiana tiene esa calidad. Como lo hemos visto, los poemas de amor y de deseo, los poemas extáticos pero también de anhelo intenso, que escribe Rumi, por ejemplo, a su maestro difunto Shams de Tabriz, que recordémonos lo imposible que es que fue su hijo quien lo mató, ¿no? Entonces, pero por haberlo amado tanto, por haber gozado del gozo sagrado de estar junto a él tanto tiempo, cuando llega el dolor impensable de la pérdida y de que la pérdida le viene de un ser amado que asesina a su maestro, tiene como la capacidad de que el agradable y lo desagradable estallan dentro de la disponibilidad a hacer el amor con lo que acontece. Y de ahí tenemos el diván de Shams de Tabriz, que es probablemente una de las colecciones de poemas místicos más hermosa del mundo. Bueno, nos estamos despidiendo y entonces, además de agradecerte con el alma tu presencia y tu compartir, le agradecemos también a quienes nos vayan a escuchar, a Lili y a todo el equipo de Mantra por darnos esta posibilidad. Y le voy a pedir a Norma que en su exceso de lujuria cierre con la oración de la serenidad. Gracias a todos. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Besos a todos. Muchas gracias, Marian. Marian. Gracias, Marian. Gracias. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Reparó mi triste corazón. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.